Buenas tardes a todos. Damos inicio al acto de defensa de tesis doctoral, el comienzo de la ceremonia de defensa de tesis de la doctorando licenciada Valeria Riccieri. Con tal motivo damos la bienvenida al público presente, a nuestros compañeros de doctorado, y para ello haremos la presentación de quienes se han doctorado en nuestro grupo de investigación en psicoanálisis y disruptivo para el doctorado en psicología de la Universidad de El Salvador. Recibimos como un fuerte aplauso a los doctores: doctor León Cohen Bello, doctor Néstor Tamburini, doctora María Gloria Fernández, doctora Charo Maroña, doctora Emma Rialini, doctora Ana María Groa, doctora Diana Altavilla. Guillermo Montero, doctor Guillermo Montero. Damos asimismo la bienvenida a la directora de tesis, doctora Verónica Brasesco. Y al jurado compuesto por el doctor Juan Eduardo Tesone, la doctora Patricia Oveja y el doctor Ignacio Barreira. Presentamos a las autoridades de la facultad, la decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de USAL, doctora Gabriela Renaud, al director del doctorado en Psicología, doctor Ignacio Barreira, y al director de la maestría en Psicoanálisis y director del grupo de investigación de Psicoanálisis y Psicoanálisis, el profesor doctor Moti Benchacá. Y ahora sí, un fuerte aplauso para la doctoranda licenciada Valeria Riccieri. Y a continuación defenderá su tesis doctoral titulada Lo disruptivo y la translocación, una migración particular del ser como sí al vivir como sí. Fuerte un aplauso. Bueno, buenas noches a todos. Calidad de director de doctorado, damos formalmente el inicio a la defensa oral y pública de la tesis de Valeria. Valeria, tenés una hora precisa para la defensa de tesis, eventualmente 10 minutos antes te aviso, ¿sí? Bueno, muy buenas noches, gracias a todos por venir. Voy a dar inicio a mi tesis doctoral que se denomina Lo disruptivo y la translocación, una migración particular, del ser como sí al vivir como sí. Bueno, esto es así. Decidí comenzar esta tesis, la voy a dar en 4 accidentes y medio. Es una manera bastante peculiar de iniciar, pero ya me van a ir comprendiendo. Primero van a comprender que ni accidente ni disruptivo, porque son 4 accidentes disruptivos, tienen una connotación negativa necesariamente. Entonces voy a empezar por el primer accidente, que es ser hija de diplomático y de cónyuge. Eso implicó en mi vida tener 8 traslados consecutivos de país, por un lado, y 16 mudanzas entre casas y departamentos. Con lo cual, si necesitan mudarse, me avisan, porque de eso sé seguro. Por un lado. Y por otro lado, la experiencia de estar en un lugar nuevo y de tener como esa mezcla de, por un lado, bueno, el miedo a lo nuevo, por otro lado, tener como esa cuestión de curiosidad y por otro lado tener como la incertidumbre, es algo que, bueno, lo que hemos hecho esta vida, sabemos bastante de eso. Después vamos al segundo accidente disruptivo, que fue que estando embarazada, un día me llama mi papá y me dice que bueno, tenía la posibilidad, se estaba abriendo un departamento de psicología en, digamos, la Cancillería
familia argentina y que necesitaban una psicóloga. En ese momento me pareció que yo estaba nesting, estaba preparando mis cosas, embarazada, y ya no quería, acababa de terminar de hacer un posgrado, y le pregunté a mi papá si le parecía. Bueno, mi papá me dijo, sí, me parece, y bueno, se ve que yo soy fácil de convencer porque hace 21 años que estoy ahí adentro, y eso significa que, bueno, no solo pude tener la visión ya de lo que era, digamos, esto que en ese momento, bueno, se denominaba migración, sino que pude empezar a tener la visión ya de otras personas, porque una cosa es la visión subjetiva de uno, cuando uno, digamos, pasa la experiencia, y otra cosa es empezar también a poder ver esto, escucharlo cuando la narración viene de afuera. Entonces, a partir de ahí, digamos, yo empecé a ver que había algunas cosas específicas que sucedía en esta migración o en este traslado de los diplomáticos, que era diferente a otro tipo de migraciones. Yo ya había dado en el Clínicas algunas clases, por ejemplo, a abuelos que venían de la guerra, y la experiencia que ellos me contaban era totalmente diferente. Ellos me hablaban de que para poder, digamos, adaptarse a la Argentina habían tenido que un poco alejar la idea del retorno, habían tenido que, digamos, dejarla un poco de lado. Lo mismo sucedía a veces cuando yo hablaba con gente que había, digamos, se había ido por cuestiones más bien políticas. Entonces, eso era una migración del exilio particular, que también la adaptación en este tipo de migraciones era diferente, había más ambivalencia a la hora de volver, ¿no? Porque no, digamos, porque sentían que los había echado su propio país. Y en cambio acá, cuando hablábamos de qué era lo que implicaba migrar o qué era lo que implicaba, siempre aparecía esto de que, por un lado, no había, digamos, la adaptación era como una no adaptación en realidad, porque como uno tenía que estar todo el tiempo trasladándose, entonces la idea en realidad era no adaptarse demasiado. Esto ya era una gran diferencia en relación a otro tipo de migraciones. Eso por un lado. Y después, digamos, después de 20 años, de más o menos 800 y pico de entrevistas, tanto a diplomáticos como a los cónyuges y algunos a los hijos, también yo empecé a ver que había diferencias en el tipo de experiencias que tenían, ¿no? Una cosa era el diplomático, que estaba como más cercano a la institución, otra cosa era la o el cónyuge, que siempre estaban ahí como en el medio y eran como los más silenciosos, por otro lado, en el medio de los hijos y el marido, organizando todas las situaciones. Y por último estaban los hijos, que bueno, tenían una cuestión tal vez de mayor sobreadaptación a toda la situación porque no la habían elegido. Otra de las cosas que yo empecé a ver es que los psicodiagnósticos, yo al principio empecé tomando psicodiagnósticos, no eran totalmente los mejores predictores para este tipo de relación. ¿Esto qué quería decir? Que por ahí, digamos, yo hipotetizaba que a esta persona posiblemente no le iba a ir bien en algún lugar, y después, cuando volvía, que los volvía a entrevistar, sí, le había ido bárbaro, le había pasado bien, digamos. Con lo cual ahí empecé a ver que tal vez había que investigar algunas otras cosas, no solo quedarse con las características de personalidad, sino que había algo más que había que empezar a indagar. El tercer accidente se llama Moti Ben Shakar y surgió un día que yo quería estudiar sobre Malvinas, y lo llamé y él me dijo que lo fuese a ver, y 50 minutos después salí iniciando un doctorado en lo disruptivo, que yo no sabía ni qué era. Y no solo eso, sino que mi tema ya no iba a ser los malvinenses, sino que iban a ser las migraciones. Sobre lo disruptivo yo en ese momento sabía muy poco. Lo que sabía era que estudiaba la relación entre lo fáctico, entre el impacto de lo fáctico a lo psíquico, y
que le daba mucha importancia no solo a lo fáctico, lo psíquico y a la relación, sino a no hacer algo de un prejuzgamiento, es decir, de no tomar como traumático por ahí situaciones que tal vez podían llegar a no ser traumáticas si uno indagaba un poco estos aspectos. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Yo dije que eran 4 accidentes y medio, bueno, vino el medio accidente más. El medio accidente más, que llamamos 3 y medio, fue que un día a Moti, que le gusta llamar de Israel a la gente, me llama Israel y me dice, mira, lo tuyo no se tiene que llamar migración, se tiene que llamar translocación. ¿Qué? Le dije yo, translocación. Me dice, porque vos vas translocando de un lugar a otro. En ese momento yo le dije, ¿te parece, Moti? Y me dijo, sí, me parece. Después indagando sobre el tema, un poco, bueno, discutimos el tema, bueno, es un concepto que existe en la biología. El concepto que existe en la biología es, digamos, es que se muda digamos, hay una parte de la cadena del ADN que se muda, transloca a otra parte. Eso tiene 2 cosas importantes. Una es que si bien se muda, conserva su característica. Entonces, digamos, si bien cambia toda la cadena del ADN, hay algo interesante que es que esto se conserva. Algo de eso también pasa en la translocación, porque uno se ve obligado a irse de un lugar a otro, pero no hay que olvidar que uno, en el caso, digamos, de la translocación, está representando a un país. Esto es muy importante porque implica que uno, por un lado, estás representando al país, te vas a otro lugar representando a ese país, o sea que vos seguís siendo argentino y seguís promoviendo las costumbres argentinas, pero ya no estás en ese mismo entorno. Y eso ya empieza acá el cómo sí, un cómo sí, porque uno, digamos, está en un territorio extranjero. Ese territorio extranjero, digamos, es, por un lado, argentino, porque las embajadas y los consulados son argentinos, pero se encuentran en un entorno que es extranjero. Entonces, esto llevó a un concepto propuesto por el doctor Ben-Shakar, que tiene estas características. La translocación es una migración transitoria que se da en ciclos. ¿Esto qué quiere decir? Que uno sale del país de origen, se va al país receptor y retorna al país de origen para volver a salir. Y que este ciclo se repite a lo largo, digamos, de la carrera diplomática, que puede llegar a ser 30 años, con lo cual uno puede llegar a tener unos cuantos ciclos migratorios. Es una migración institucionalizada, y esto es muy importante porque se diferencia de otro tipo de migraciones. ¿Esto qué quiere decir? Que por un lado es voluntario, digamos, la decisión de salir, pero no es voluntaria la decisión de qué país uno va. Entonces eso cambia, digamos, bastante esta cuestión de que sea voluntaria, es más bien relativa. Es una migración transitoria pero recurrente, se da, por ejemplo, en diplomáticos, militares en el exterior, representantes de multinacionales. Y hay 2 cosas que yo me pregunté, que se repiten a lo largo de, digamos, la hipótesis, los objetivos generales, ¿qué es? ¿Qué sucede con estos ciclos en el tiempo y qué provocan sobre la identidad? Entonces, el concepto de translocación es una migración transitoria caracterizada por los movimientos geográficos en ciclos establecidos en base a una pertenencia institucional o actividad profesional. Esta tesis plantea profundizar los efectos provocados sobre la percepción identitaria producto de la translocación en cónyuges de diplomáticos. Finalmente, como yo tenía que decidir alguna población, digamos, me pareció que la población más silenciosa eran los cónyuges. Además, como yo había entrevistado ya a varios cónyuges, algunas cosas me llamaban la atención, algunas cosas en donde, digamos, los cónyuges
por un lado, había en muchos aspectos que no eran reconocidos. Y eso, en su momento, dije, bueno, me llamó la atención. Entonces, esta tesis plantea profundizar los efectos provocados sobre la percepción identitaria, producto de la translocación en cónyuges de diplomáticos, y se analizarán los efectos particulares que de ello deriva, como consecuencia de lo disruptivo de los cambios recurrentes de entorno, sostenidos en el tiempo. Entonces, ¿qué empecé a ver acá? Que había una fuerte asociación entre la translocación, la identidad y el entorno. Bueno, acá tenemos diversos entornos culturales que Leilita amablemente me cedió, y acá empezamos a ver todas estas cuestiones que yo a través de las entrevistas empecé a ver, ¿no? Una, que el cónyuge no tiene un reconocimiento formal de su labor por parte del Estado. 2, no recibe remuneración por su actividad. 3, no recibe certificación por los años que acompaña a su pareja. 4, presenta obligaciones de representación que tiene que cumplir. Y 5, sin reconocimiento de aportes jubilatorios al regresar al país. Quiere decir que si una persona estuvo 15 años afuera y por algún motivo tiene que regresar, se separa o algo sucede, esa persona, digamos, queda como si nunca hubiese hecho nada frente a la ley. Bueno, vamos al planteo del problema de investigación. ¿Cuáles son los efectos que la translocación provoca en la autopercepción identitaria de mujeres adultas cónyuges producto de cambios de entornos recurrentes? Ese es el planteo. Mi hipótesis lo que intenta es verificar si efectivamente existe una transformación estando afuera. Yo considero que sí, que hay una redefinición de aspectos de su propia identidad desarrollados en los destinos asignados. Hay dos hipótesis subsidiarias. Una tiene que ver con los vínculos. Yo digo que los vínculos sólidos y la posibilidad de construirlos en el país de acogida amortiguan lo disruptivo del cambio. Y también digo que el desarrollo constante de actividades artísticas, deportivas y o recreativas a lo largo del proceso migratorio fortalece y estabiliza la autopercepción identitaria del sí mismo. Y esto es porque va tornando aquello que no es familiar, familiar. El objetivo general, como les dije, es conocer los efectos provocados por la translocación a otros entornos culturales en la autopercepción identitaria en los cónyuges de diplomáticos adultos. Y hay 4 objetivos específicos. 2 tienen que ver más con el entorno y otros 2 con aspectos subjetivos. Los que tienen que ver con el entorno son pesquisar los factores del entorno que garantizan estabilidad, identificar factores del entorno fáctico con altos niveles de valoración en el proceso migratorio, determinar las ideas recurrentes que acompañan la percepción en el impacto de transformación identitaria e indagar cuáles son los estados emocionales que se reiteran o que resultan recurrentes a lo largo de la historia de la translocación. Bueno, acá tenemos el estado del arte y acá hubo que hacer un montón de recortes. Yo les voy a decir específicamente lo que a mí me gustó de esto, que fue trabajar con autores argentinos. Yo quería, digamos, poder mostrar algunos trabajos científicos y que estos viniesen de, digamos, autoridades, digamos, personajes argentinos que hubiesen tenido la experiencia por ahí de ir afuera y de volver, porque me parecía que no es lo mismo un italiano que habla de su propia que un argentino que está hablando de su partida y de su retorno. Encontré, digamos, hay una cónyuge que se llama Silvia Korenblum. Ella es, digamos, cónyuge y es la única persona que habló específicamente sobre las migraciones transitorias, si bien no hizo una investigación empírica, sí habló digamos, de la familia del diplomático, de los retornos, de la condición de vivienda y de los vuelos. Y después yo lo que quise hacer fue dividir entre aquellas personas que estudiaron la migración, como esto que les dije, como la migración de los abuelos o del exilio, donde siempre el retorno
era como algo que se tenía que alejar para poder adaptarse, por un lado. Y después empecé a ver que en la Argentina, digamos, por características de nuestro país, nosotros teníamos muchos estudios sobre migraciones en crisis, en estados de crisis. Hay una persona, Fartag, que hizo la migración del portazo, que es una migración específica, como lo es la mía, pero tiene características de huida. ¿Qué quiere decir? Que frente a las crisis, la gente suele irse muchas veces a otro país. Está Novik, que también estudió durante 25 años las migraciones de Argentina a España. Lo mismo hizo Actis y Esteban. Después, con la globalización, empezaron a aparecer aquellos trabajos científicos, empíricos, que trabajaban los retornos. Y esto es importante porque en la translocación, justamente nosotros, por un lado, tenemos que trabajar las partidas, pero también tenemos que trabajar los retornos. Entonces empezaron a aparecer autores que trabajaban qué pasaba con la fuga de cerebros, qué pasaba, cómo profesionalizar esas experiencias del exterior y traerlas de vuelta. Después hubo que hablar sobre la identidad y buscar, digamos, aquellos trabajos empíricos y también, digamos, conceptuales que hablasen de la identidad. Yo acá tuve que buscar identidad y migración. No había trabajo sobre la translocación, pero sí sobre identidad y migración, ¿no? Donde hay algunas cuestiones muy importantes como el tema de los procesos, qué pasa con la identidad cuando uno se va afuera y es mirado desde otro lugar. O sea, digamos, uno por lo general en distintos entornos puede, digamos, cada uno de estas miradas pueden devolvernos algo diferente. A veces, si uno se va afuera, a veces a uno lo ven de una manera que no lo ven al regresar, y viceversa. Después tenemos estudios que se hicieron longitudinales sobre la generatividad. Esto es como mi población, como la población que yo agarré, es una población de los 50 a los 70 años. Bueno, me pareció que este concepto era importante. Y después otro concepto importante era los mecanismos de afrontamiento, trabajos empíricos que se hicieron sobre los mecanismos de afrontamiento. Y por último empezaron a aparecer los trabajos ya más tirando, digamos, en esta época, sobre cómo ahora los jóvenes que están más acostumbrados ahora a viajar y demás, negocian un poco su identidad, ¿no? Antes por ahí esto de la negociación, cuando en una época donde no se viajaba tanto, uno tenía una identidad más definida. Ahora, hoy en día uno puede ver que mucha gente puede sentirse de varios lugares sin tanto conflicto ni tanto problema, ¿no? Y yo creo que eso es producto un poco de la globalización y un poco de la posibilidad de poder viajar más y demás. Y por último están los estudios de los entornos. Yo encontré un autor que trabajaba migraciones y diplomacia, lo que pasa es que él las trabajó desde el conflicto de los ideales de distintos, digamos, países, y Andrea Altman, que estudió los entornos inestables que se sostienen en el tiempo. Así como yo estudié los ciclos migratorios sostenidos en el tiempo, ella estudió, bueno, lo que